Hola, buenas tardes. Nosotros somos de la licenciatura en Administración de Empresas con el propósito de realizar este video para saber y conocer más del área profesional y ahora sí personal de un contador. Le agradecemos, señorita Guillermo, que está aquí para proporcionarnos unos minutos en realizar esta entrevista. Mi compañero Luis Fernando y su servidor Eduardo les haremos unas cuantas tipo de entrevista, que más que nada es para conocer, ¿no? Primero que nada, queremos saber más sobre usted, señor. Ahora sí, licenciada. Queremos saber sobre quién es usted en esta organización, la organización a qué se dedica, más que nada. Bueno, la empresa se fundó en el 2000 y se dedica principalmente a la importación de máquinas de inyección de plástico. Todo lo relacionado al plástico, pero principalmente la inyección, porque el plástico es enorme. Hay desde rotomoldeo, inyección y diferentes tipos de plástico y todo eso. Bueno, nosotros importamos máquinas de Italia, Estados Unidos, China, algunas veces de Turquía y las metemos al país, las usadas, les damos mantenimiento y se venden a los diferentes empresarios, depende las necesidades de cada empresario, lo que fabriquen. Eso se dedica a la empresa, esa es su principal función. Después de la venta, pues viene el servicio técnico, las refacciones, reparaciones, todo eso. Okay. O sea, podríamos decir que es como es un proceso de técnicos entre su empresa. Como un proceso. Sí, más que nada le venden una máquina, digamos, a un empresario y ya llevan un proceso postventa. De ahora sí, de que desde refacciones. Así es, sí, es como una agencia. Cuando tú vas a comprar un auto, pues compras el auto y ahí sabes que tienes la seguridad de que te van a reparar el auto, vas a encontrar la refacción. Es lo mismo con las máquinas. Ok. Y bueno, más que nada, ¿usted cuáles cree que sean las responsabilidades o las habilidades que debe de cumplir un contador en el área de una organización principalmente? Pues la parte contable sí es muy importante. Ante todo, en el área de las importaciones uno tiene que estar al pendiente con los impuestos, los aranceles que cobran, los tiempos, que no se pase en la aduana una máquina, porque trae 7 días para que tú puedas liberar una máquina. Si después de esos 7 días tú no regresas el contenedor a la naviera, así se llama la empresa, la naviera, la dueña de los contenedores, si no los regresas, ya caes en multas, recargos, actualización, todo eso. Una parte te cobra la aduana por tener ahí, que no tenga los papeles a tiempo de la importación, que no los tengas elaborados correctamente. El BL, que es desde que sale la máquina de origen hasta el puerto de llegada. Si tú no tienes bien elaborado el BL, el Bill of Lading, llega a México y no la puedes liberar porque no cumples con todos los requisitos. Entonces también si no informas ahorita, antes no pasaba eso, pero ahora ya te pide la aduana que notifiques qué es lo que estás importando para que en cuanto llegue tu mercancía salga. Porque una parte pagas de impuestos en la aduana, otros te cobra el contenedor porque lo estás ocupando. Entonces solo tienes 7 días para que ese contenedor salga de la aduana y regrese y se notifique que ya lo recibieron. Pues es una parte contable que uno tiene que estar pendiente de la revisión de los documentos, el pago de los impuestos, los tiempos, porque me refiero más a la aduana porque es en lo que nosotros nos enfocamos. Nosotros no tenemos un proceso de producción, costo, nuestro proceso es corto, solo es el valor de la máquina, los gastos y ya se determina el costo de la mercancía. No hacemos como tal la fabricación de un artículo. Hasta ahí termina. Contablemente podría parecer muy corto el proceso, pero es más meticuloso con los papeles. Sí. Ok, y una preguntita. Partiendo de que nosotros somos administradores de empresas, ¿qué recomendación nos haría usted para poder, poder ser o estar a cargo de un área financiera? ¿Qué información, qué conocimientos, qué habilidades, qué destrezas podemos? Bueno, yo entiendo, a lo mejor como administrador pues no vas a presentar un balance general, ¿no? O sea, olvidémonos de esa parte de presentar impuestos, todo eso no.
Podríamos dejar eso a los contadores que son meramente contadores de una oficinita. Pero si ya te quieres involucrar una parte en las finanzas, yo creo que deberías de estudiar un poco más de economía. Ahorita ha crecido muy rápido la compraventa con los países asiáticos, con China sobre todo, que es ya primer potencia, pero Estados Unidos no lo reconoce, ¿no? Ellos abarcaron ya muchísimas cosas, no tienes idea de todo lo que producen, de todo lo que han innovado en su país. Entonces yo pienso que un administrador no solo debe estar enfocado en el proceso de la administración en una empresa, porque no es así. Yo creo que debe estar más empapado de un poco de aduana, un poco de la ley aduanera, por ejemplo, porque es lo que yo veo ahora, ¿no? Que a lo mejor como contador pues estaba limitada, pero después te obliga el trabajo a conocer más, a conocer la forma de pago en las finanzas. No es, como te dije, no es necesario que hagas un balance general o determines los impuestos, no, sino que analices los costos, los tiempos que te toma enviar el dinero, cuánto tiempo tu dinero va a estar depositado en el extranjero y en cuánto tiempo lo vas a recuperar. Porque en nuestro proceso, por ejemplo, nosotros enviamos un anticipo y a los 3 meses ellos nos envían la máquina, porque el proceso es así de las máquinas. En otros productos ya hechos pues es diferente, pero nosotros son 3 meses que nuestro dinero está, digámoslo ahí. Lo mandas a lo mejor a anticipo de proveedores, ¿no? Pero no le puedes dar más seguimiento al gasto que hiciste hasta que entra la máquina al México. Entonces ya puedes empezar a acreditarte todos los gastos y el IVA que pagas, que es algo muy fuerte en la aduana. Entonces yo pienso que a lo mejor buscar una forma de que haya más tiempos en la aduana, porque los hay, contratar navieras, investigar sobre eso, para que la máquina cuando llegue, aunque no se pierda tanto dinero ahí, en que si los papeles están bien, en que si las sacas no las sacas, porque ahí se va mucho dinero en los almacenajes y las demoras. Entonces yo pienso que esa parte financiera hay que observarla más. Y no es necesario que estudies de contabilidad para que lo puedas hacer. Solo investigar qué naviera te da, qué te ofrece, qué te ofrece aquella, cuánto tiempo te da, porque lo hay, pero uno lo tiene que investigar. Ustedes tienen que estar más empapados en las leyes exteriores, en los tiempos que manejan de otros países hacia la venta a México. Esto es algo muy importante. Entonces considera que la comercialización e internacionalización es muy fundamental para cualquier Sí, tipo de para empresa. cualquier tipo de empresa, ya sea para un economista, para profesión, ¿no? Para un economista, para un administrador, para un contador, para todo lo que te liga a una empresa, siempre y cuando cumpla el proceso de traer y vender y comprar eso. Pero si estás en una empresa donde, por ejemplo, la de mi compañero, no, él también, porque él también importa algunos moldes. Importador, ¿no? También. Entonces ahí ya entra un poquito, no tanto como nosotros, porque nosotros abarcamos mucho más. Pero de ellos, él también está atento a eso, cumple varias funciones. Somos empresas chiquitas, pero hacemos poquito de todo. Ese es el problema. En otros términos, podríamos ahora sí mencionarle qué usted que entrega en el área de finanzas y de qué manera lo logra hacer a la organización. Bueno, mi parte financiera, lo que a mí me correspondía era nada más llevar un control de los pagos y la cobranza, ¿no? Las ventas a crédito, que también son importantes. Sí. Pues se está copiando un poco el modelo de las agencias de autos, que tú sacas un auto a crédito durante 2-3 años y ahí te vas financiando de uno y otro que compró, pues reúnes una cierta cantidad cada mes. Nosotros empezábamos a hacer lo mismo, pero como llegó la pandemia, pues todo vino abajo, ¿no? Pero esa es una parte. Okay. Tomando en cuenta lo que acaba de decir de la pandemia, obviamente en todas las empresas, sean chiquitas o grandes, existen los problemas. Entonces, ¿cómo ustedes reaccionan a los problemas y cómo los solucionan? Bueno, en realidad nuestro trabajo no disminuyó tanto, porque nosotros, aparte de la venta,
damos mantenimiento a las máquinas que ya teníamos en el mercado. Y muchos de nuestros clientes son desechables, cucharas, platos, todo eso. Entonces con la pandemia se incrementó la venta de todo eso, porque era usar y tirar. Incluso las mascarillas, tenemos un cliente que las fabrica y él nos solicita más servicio y más servicio y más refacciones. Y también aumentó el consumo de las máquinas, porque como él hacía mascarillas, nosotros ya teníamos demasiada demanda de trabajo. Eso fue durante la pandemia. Nuestro problema fue después de la pandemia, cuando pensamos que las cosas se iban a estabilizar. No fue así. El mercado no se ha recuperado de 2 años. Las cosas volvieron a bajar. La pandemia hizo esto en algunas empresas, Sí. en la de nosotros, porque, como te digo, nosotros tenemos muchos clientes que utilizan desechables. Pero la forma de resolverlos, pues estábamos atareadísimos, ¿no? Y con miedo, trabajando sobre todo. Sí, eso era. Ok, y bueno, partiendo de que ustedes requieren materia prima, obviamente, ¿nos podría hablar un poquito más de ello? De sus Materia prima, no tanto, porque nosotros todo lo importamos. Y lo poco que hacemos aquí, solo hacemos algunas refacciones, pero son metales, es tratamiento para los metales, la fabricación pues las hacía el tornero, no sé, como que ese tipo de materiales, o el muchacho, el electrónico, pues ciertas partes electrónicas para las tarjetas, o los PLCs que traen las máquinas. No sé si a esa parte de materia te refieres, porque si no tenemos otra materia que comprar. Y en cuanto a pasivos, ¿cuál es su forma de administrarlos? Que sea su capital de trabajo, teniendo en cuenta que, digamos, a corto plazo, pues puede ser un mes, digamos, el tiempo de operación de la empresa. Bueno, en cuanto a pasivos, nuestros pasivos eran las deudas con los proveedores. Sus deudas. Eso, el crédito, mantener el crédito limpio con nuestros proveedores. Ese era nuestro principal importancia para la empresa, porque, bueno, mi jefe, que ya no está porque falleció en la pandemia, tenía tantos años en el mercado que lo conocían muchas personas. Él era italiano, entonces tenía muchos conocidos en Italia que le daban crédito, en China tenía otros conocidos. Entonces todo lo manejamos a crédito. Ellos nos vendían a crédito, nosotros vendíamos a crédito, hacíamos un ciclo. Y nuestro principal cuidado para nuestras deudas y obligaciones, que era con los proveedores, mantener los pagos al día, sin decir, oye, ya te pasaste un mes, no me has pagado. O sea, eso no, porque atrasaba todo lo que venía atrás, todos los pedidos de otros clientes. Okay. ¿Nunca han tenido, digamos así, un problema en pagar esos pasivos? Sí, claro, ahora que falleció, bueno, de hecho la empresa está en stand-by porque él falleció y todos esos créditos quedaron pendientes. Entonces ahora están resolviendo si de todos los anticipos que dimos se van liquidando ciertas máquinas. Ya no nos van a mandar nada hasta que no paguemos, ¿no? Sí. Pero todos los anticipos que dimos, que tenemos varios, pues de ahí se está llegando a un acuerdo con la dueña, que era la viuda, su esposa, que está en Italia, pues está llegando a un acuerdo, ¿no? En ver cómo se puede llegar a que ingrese el dinero de lo que todavía está de nosotros a crédito y que de ahí se alcance a pagar, más los anticipos que se habían dado. Ahora pasamos más que nada a la gestión de sus activos. ¿Cómo es su proceso? ¿Cuáles son los principales, que digamos, su fuerte entre la empresa y sus activos entre los demás? Nosotros no tenemos mucho activo. Te voy a explicar por qué. Porque nosotros no generamos un almacén. Los activos, los autos, pues sí hay algunos que ocupábamos para el servicio de los clientes, ir a visitarlos, ¿no? Esos también están a disposición de que se tienen que vender para liquidar muchas cosas. Herramienta como tal no la había, solo la que traían los técnicos. Porque como te dije, las máquinas eran importadas. Ya venían unas solo para entregar y llévatelo. Entonces en realidad no existía como un almacén. Era muy poco el almacén el que existía cuando las máquinas, había alguna oferta de algunas máquinas usadas que estaban en Italia y le daban crédito a mi jefe y se las traía.
Entonces los muchachos aquí tenían un poco de trabajo, las reparaban y las entregábamos después de ciertos meses de que las máquinas eran probadas. Entonces, sí, el activo, pues vamos a hablar del activo fijo, que eran los automóviles. La bodega es rentada, pues cumplíamos con la renta, los autos están ahí a disposición de los nuevos, no sé qué vaya a pasar ahorita. Y del dinero, pues ahí yo no puedo decidir mucho, ¿verdad? Porque lo manejaba mi jefe, él determinaba que se pagaba, que no, y ahora pues es la señora la que decide todo eso. Okay. Yo ya no. Y digamos, hablando un poquito más de esos temas, de los problemas que existen actualmente, digamos, ¿cómo ustedes logran hacer la empresa rentable? Pese a todos los problemas que pueden estar y que digamos que hay incertidumbre de qué va a pasar en el futuro. ¿Cuál es su estrategia Bueno, financiera? inicialmente, como te comento, era mi jefe, era el dueño no de las instalaciones ni del piso, de todo lo que había, lo poco que había. Ocupaba mucho espacio porque las máquinas son muy grandes, ¿no? Entonces, cuando fallece mi jefe, pues me quedo al frente como representante legal para intentar pagar la renta, que es carísima. Pero después de cierto tiempo vi que los ingresos no eran suficientes, tenía que buscar algo más. Visto que el dueño se va, pues los clientes se van también. Sí. Eso se quedan muy pocos. Pues tuve que buscar una persona que quisiera trabajar conmigo y dividir la empresa el lugar en dos, para que entre los dos cubriéramos el importe de la renta. Entonces fue lo que hicimos. Muchos trabajadores se tuvieron que ir porque los pagos no llegaban como estábamos acostumbrados semanalmente. Después de que la señora dijo, no, pues voy a pagar, ustedes esperan, ¿no? La mayoría de empleados tenían familia y dijeron, ¿sabes qué? Pues me tengo que ir, no me puedo esperar a dejar 1, 2, 3 semanas sin cobrar. O sea, se tuvieron que ir y en realidad la estrategia se obtuvo al paso del trabajo y por obligación. Los que nos quedamos fuimos los que pues teníamos algo ahorrado, no tanto, mejor no tenemos familia, soportábamos un poco más y lo poco que se ha generado, pues con eso hemos seguido sobreviviendo, rescatando un poco clientes otra vez, diciéndoles, sí, seguimos ahí, estamos trabajando. Eso es la única estrategia que hemos conseguido, porque recuperarte de una pérdida tan grande que era mi jefe, yo lo veo, ¿no? Entre más entre más conocimiento tienes, más cosas abarcas, tienes más conocimiento de muchas cosas. Él hablaba 7 idiomas, conocía casi todo el mundo. Obvio que nuestra posibilidad económica no nos va a dar chance de hacerlo, pero sí de estudiar más y conocer muchas cosas. No enfocarnos nada más con el inglés, no, tenemos que investigar más, saber más de todo. Aunque nos digan metiche, curioso, no. Ve y asómate a ver qué está pasando y pregunta. ¿No? Ok, entonces digamos que en resumidas cuentas podríamos decir que su estrategia fue primeramente dividir la empresa. Dividir el lugar, la empresa no. Sí, ahora sí que dividir El las lugar, plantas, ¿no? ajá, Más que nada. dividir la bodega y buscar a alguien que quisiera venir a estar aquí conmigo. ¿Tienen más bodegas en otra parte del país o del mundo? Pues mi jefe la tuvo, porque nosotros también dábamos servicio y vendíamos a Cuba, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, algunas ventas pequeñas a Estados Unidos, pero de refacciones o reparaciones. Y digo de Estados Unidos porque imagino que era un mexicano el que tenía su empresa ahí pequeñita y el quien nos daba trabajo de Estados Unidos. En Colombia llegamos a comprar máquinas, un lugar muy difícil para traer algo de ahí, porque la aduana se quedó muchísimo tiempo con los contenedores revisando que no fuera a traer nada malo. Es muy complicado. Okay. Tomando en cuenta que usted dice que, bueno, pues sí, la empresa, digamos, está a nivel internacional, gracias a su jefe, ¿en algún momento emitieron acciones, tienen cotización en bolsa o...? No lo hizo. Él lo único que hacía era ir a los diferentes países y abrió una empresa. Abrió una empresa en China, abrió una empresa en Panamá y él inició con su empresa en Italia.
Entonces, antes, para poder comercializar con Cuba, no lo podías hacer directamente México-Cuba. Teníamos que hacer una triangulación. Nosotros compramos aquí en México la refacción que necesitaba Cuba, la facturábamos a Panamá, que ahí tenemos una empresa y un banco, y Panamá le facturaba a Cuba. El dinero regresaba de igual forma. Cuba le pagaba a Panamá y Panamá a nosotros. Así era como se podía hacer la venta con ellos. Pero todo eso uno lo tiene que investigar, salir y buscar el empleo. Así era. ¿Consideran que la calidad de sus, digamos, de sus productos, herramientas, máquinas, se ha afectado, digamos, en los países? En este caso nos comenta que Cuba también tiene ahora sí una empresa, ¿no? No, en Cuba no teníamos empresa. Le vendíamos a Cuba. A Cuba. Ajá. ¿Sí ha afectado ese margen de calidad que les ha dicho sus clientes? No, es que como es mexicana. No hubo ningún problema porque los equipos eran extranjeros. Entonces, en ese momento todavía no había mucha comercialización con China. Todos los equipos los traíamos de Italia, Alemania. Entonces no había ningún problema con él. Sí, desafortunadamente todos los equipos de ellos son de excelente calidad, muy caros, pero son muy buenos. Entonces los cubanos pues estaban satisfechos con el producto, aunque sus tiempos son muchísimos, hay créditos hasta de 1 año. Entonces para nosotros recuperar esa inversión y que nos paguen y no era demasiada, aunque los pagos son buenos y todas las empresas son del gobierno, ahí no hay particulares. Todas las empresas son del gobierno y las máquinas que vendíamos nosotros estaban dentro de la cárcel. Las máquinas estaban dentro de la cárcel. Entonces, ahí el trato se hace directamente con los militares. Okay. Entonces, sí. Bueno, entendiendo que con el gobierno digamos que es una forma segura de invertir. Porque su dinero pues en aquellos años sí, ahora ya no. Después de la muerte de Fidel está el hermano, pero ya las cosas no funcionan tan bien. Ahora le están dando oportunidad a los particulares de que formen empresas. Porque quedó tan devastado Cuba después de la pandemia y antes de eso, de la pérdida de Fidel, que no se recuperó muy bien el mercado. Entonces se están abriendo un poco a los particulares. Pero bueno, los contactos que tenemos aquí, que se ha trabajado con ellos siempre, lo van a volver a quitar. El gobierno solo espera que se amplíe un poco su economía, se recupere un poco y después vuelven a seguir siendo los militares, los dueños de las empresas. Más que nada, ustedes como empresa obviamente deben de tener proyectos, ¿no?, para sustentarse de sus acciones. ¿Nos podría comentar un poco más sobre aquellos proyectos que la empresa tiene? Pues ya no los tenemos, porque la empresa estamos esperando una liquidación. Ya no los tenemos. Tal vez mi jefe los tenía, era ampliar su mercado como lo hizo, porque llegó a abarcar varias partes de Centroamérica, varios lugares, ¿no? Tan solo para llegar a entrar a Cuba y hacer un negocio, pues como mexicano, hace rato me preguntabas, no sé si sea tan difícil, pero a él no le fue difícil por ser extranjero, no lo sé. Pero eso era su mayor proyección a un futuro, era el servicio, la calidad en el servicio técnico, es donde apuntas. Tú vas a un lugar donde no te tratan bien, no te atienden bien, no regresas. Entonces es lo que atrae la venta, sí, el resolver un problema. Ese es un problema rápido y bien. Resolver el problema, nada más. Ok. Y en cuanto, bueno, digamos que nos podríamos remontar un poquito al pasado. ¿La empresa hacía inversiones? ¿O tenía algún dinero invertido? ¿O simplemente solo se invertía? No tenía ningún dinero invertido. Solo el dinero estaba en constante crédito, venta y el crédito. En eso estaba. Sí. Más que nada, ¿usted considera que la calidad de gestión de su empresa, de las finanzas, es una ventaja competitiva o se relaciona con una competencia? No era competitiva porque mi jefe, el dinero con el que financiaba era su dinero. No utilizaba financiamiento de algún banco. Llegaban los clientes y con el cliente, por medio de es algo difícil, pero por medio de recomendaciones o de conocerlo se daba el crédito. Y él decidía qué
qué tiempo podía darle de crédito, cuántos pagos iba a quedar la máquina. Nosotros no mandábamos al cliente a decir, ve con un banco y pide el crédito, o ve con una financiera que te dé el crédito. No, todo, mi jefe todo lo financiaba. El crédito era por medio de él lo podía sostener. Pero una vez faltando, pues ya no. Y sí tenemos competencia de otras empresas, porque a lo mejor ustedes no se dan cuenta, ¿no? Porque apenas empiezan, pero el mercado del plástico está muy competido. Hay muchas marcas, muchísimas marcas, y las otras empresas dan crédito hasta de 2 años. Era algo que nosotros no podemos soportar, 2 años de crédito, y las otras sí. Pero las otras venían de una matriz donde hacían las máquinas y se plantaban en México. Obvio que les podían dar el crédito de 2-3 años. Ok, Sí. y bueno, digamos, pongamos un ejemplo. Soy un cliente. ¿Qué es lo que necesito para que ustedes puedan otorgarme financiamiento? Pues que te dediques a la inyección, que ya tengas años trabajando en eso, que tengas máquinas, que tengas la forma de responder económicamente. Si en el momento no la puedes pagar, la tenemos que recoger. Porque no viene un nuevo que acaba de salir de su casa y diga, pues voy a ir a meterme a esa empresa que me den un crédito, ¿no? Pues es un proyecto muy grande el que compres una máquina, porque tienes que tener la instalación, la luz adecuada, porque no trabaja con el conector donde conectas tu teléfono. El voltaje es ni trifásica, es 220, 440, 380, es muchísima energía. Tienes que tener la instalación correcta, tienes que tener, aparte de la máquina, un molde, porque un proyecto es la máquina, pero ¿qué vas a fabricar? Tienes que tener un molde, tienes que tener mercado de vender, porque todo, decía mi jefe, todos somos capaces de producir, lo importante es venderlo. Sí, todos nuestros clientes que llegaban es porque tenían años en el mercado del plástico, ya tenían máquinas a lo mejor viejísimas, pero seguían trabajando y seguían vendiendo y decían, quiero una máquina nueva o quiero una máquina media usada. Entonces, pues, mi jefe, por la experiencia que tenía y hablando con ellos, ¿y qué haces? No, hago esto y esto, ¿y cuánto vendes? ¿Y qué tienes? Por medio de la plática normal, él determinaba si podía dar el crédito o no, por recomendación de otras personas también. Eso es, porque no, para hacer un producto es muchísimo. Por ejemplo, para que hagas la caja de allá, una caja que tengo ahí negra, es una caja de aguacate. Sí. Tú la ves en el mercado y dices, es una caja, pero el que la produce se lleva un dineral, te deja una utilidad al mes como de 150,000 pesos libres cada mes. Libres, te estoy hablando libres, después de luz, sueldos, materia prima. Y la materia prima es la basura. Sí, Ese es otro punto también, la basura, el reciclado. El material no gastas nada más que llega el pepenador con su bonchezote de lo que haya recolectado. Bueno, ese es un proceso también para poderlo reciclar. Hay que lavarlo, molerlo, separarlo, secarlo, transformarlo y después lo puedes echar a la máquina. O sea, ese es otro tipo de maquinaria. Pero la persona que lo hace dice, yo no quiero saber nada de la recuperación, pero quiero hacer la caja. Pues todo Uruapan, los cerros que quitaron todos los árboles y están repletos de aguacates. ¿No han ido a Uruapan nunca? No, Todos los cerros no. están llenos de árboles de aguacate, todo lo que ves están llenos. Ya no hay, creo, árboles normales, todos son aguacateros. Y para hacer ese proyecto necesitas una máquina de 600 toneladas o 700, que no es ninguna de las que están aquí. Esta apenas es de 100 y ves las dimensiones que tiene como 4 metros de largo por 1 metro de ancho. Entonces, para que hagas una caja de esas, digas, yo quiero iniciar el proyecto, pues necesitas el espacio para almacenar, porque la caja te toma para hacerla, necesitas cómo enfriar la máquina, enfriar el aceite, comprar el material, el molde, no, es una inversión tremenda. Pero ellos que ya lo hacían y venían aquí, decían, queremos hacer el proyecto, les decía, sí, ¿qué haces? Yo vendo cajas, pero las quiero hacer, vendo tantas al mes. La máquina se paga así solita se paga la máquina y el molde, toda la inversión.
Una inversión para que hagas eso, estoy hablando de 5 o 6 millones de pesos, pero en menos de un año ya lo pagaste. Esto que te estoy diciendo, 150,000 pesos al mes, es una información que tengo de cuando vivía mi jefe hace 3 años. Nos ha ido cambiando bastante, ¿no? El reciclar es un punto importante, el observar qué reciclar y cómo transformarlo y para qué hacerlo. La basura es un dineral. ¿Y de qué forma reciclan el plástico? Yo tengo entendido que, bueno, digamos que para, por decir, ese tipo de caja o plástico menos resistente, se reciclan las tapas de las botellas de refresco. Es que la botella de refresco, la tengo aquí, ya le iba a echar a la basura. Que explicarte. Reciclado. No, este es Polipro. Ajá. Una vez que lo mueles, es PET. Sirve hasta para hacer ropa. Una escoba de PET no te la acabas. Años y años. Esto lo trituran, lo hacen hilo, lo transforman y lo puedes volver a usar. Lo trituras y lo puedes usar para la caja, para todo. Pero esto ya es basura, reciclado, no se usa para contenedores de alimento. No debes de usar un contenedor o un traste o una botella. El plástico que uses para consumo de alimentos tiene que ser transparente. No debes de usar un plástico de los molcajetitos donde te venden la salsa. Eso apesta. Si tuvieras a qué huele un material inyectado, apesta toda la fábrica horrible. Pero uno va tranquilamente a las quesadillas, hay un molcajetito. No, eso no sirve. Esa salsa ya está súper contaminada. Lo recogen de la basura, de material de desecho de hospitales, de todo. El plástico que debes de consumir debe de ser transparente. Por eso el Tupperware, por ejemplo la botella, es muy caro el Tupperware, porque su material es de primera. Después de segunda, puede ser que hasta de tercera lo puedes usar. Pero ya las cubetas que vendes, esas cafés, que aparte es agua para bañarte, cosas así, no lo debes de hacer. Eso no se usa. Las puedes usar para la limpieza, todo eso, las tinas, sí. Pero no para que te metas a dar una ducha ahí. No, porque ya tiene, ese material está de ese color porque ya está reciclado muchas veces. Está reciclado y está revuelto con lo contaminado de la basura. El material que recogen de la bolsa y todo eso se lava, se seca o se lava, se seca, se separa de los metales, tiene imanes para que no lleve ningún metal. Y después de eso, lo mandan tengo el video por ahí de la máquina, donde lo puedes usar ya para inyectarlo a la máquina. Lo echas a la máquina, es como arroz, pero negro o café, cuando ya está súper usado. Lo echas a la máquina y ya sale, ¡ay, qué bonito platito! Una tacita de color café, no. Eso no lo puedes usar, tienes que usar plástico que se vea virgen. Como te digo, la botella del Tupperware ya tengo unos contenedores que son muestras, son transparentes, están ahí, si lo quieres ver. Pero ya otro tipo de materiales no los puedes usar para el consumo porque ya viene de la inyección tras inyección tras inyección, molida tras molida, revuelto con basura. Y eso no se lo quita el calor cuando lo funde, ya está muy contaminado, ya no lo puedes usar. Ya de ninguna manera se puede usar para el consumo humano. También es Polipro, pero la transformación para hacer una botella sale como un tubo de ensayo, ¿los has visto? Los que daban en química. Sí. Así sale la botella. Después entra una máquina que se llama soplado. Entonces, en el calor está hecho el molde a como quieres que salga la botella de la coca. Lo sopla con aire caliente y la transforma en botella. Pero así es el proceso de la botella. Esto sí es Polipro, lo puedes moler y revolverlo, pero esto solamente tiene otro nombre y otro proceso. El plástico es muy grande. Y digamos, desde su punto de vista de su jefe, que lamentablemente ya no está con nosotros, ¿cómo es que inició este proceso de esta organización? O sea, ¿qué le motivó más que nada a tener esto? Él, porque él era el dueño.
Pues porque él a los 24 años entró a una empresa que se llama todavía Sandretto, en Italia, que era el líder en hacer máquinas de inyección de plástico. Es la tercer marca a nivel mundial de las mejores. Él viviendo en Italia entró a la empresa pues ellos tienen otras, digámoslo como prestaciones de las empresas diferentes a las de México. Ahí él le pagaba a la escuela la empresa especialmente para inyección y le daba un sueldo y lo mandaba a viajar por todo el mundo. Eso es algo que a lo mejor nuestras empresas no tienen la capacidad o no quieren, ¿no? Ellos tienen otra visión. Entonces, él termina de trabajar ahí, de vender máquinas, de ser técnico vendedor y todo, decide no quedarse en su país, a pesar de que ya estaba pensionado. Él decía, no voy a ir a tomar el sol con la bola de demás viejitos al parque, yo tengo que seguir trabajando. Él hace una empresa en Italia donde ya vendía refacciones, se llamaba International Press Service, y se viene a México. Y dice, bueno, ahora voy a vender máquinas y servicio y todo, y las voy a hacer. Que mi empresa tenga todo, la venta de máquinas. Pero es que se me descompuso, ¿qué necesitas de refacción? Yo la tengo. Es que es una tarjeta electrónica, yo te la reparo. Es que esta pieza la quiero hacer, yo te la fabrico. O sea, él quería hacerlo todo relacionado con la inyección, pero si tú tenías una duda de otra cosa, te conseguía la máquina de otra cosa, o por ejemplo para recuperar el material plástico, yo te la consigo la máquina, porque lo conocía todo, por tantos años de experiencia. Entonces él lo conseguía todo, porque es mucho, el plástico es enorme, ¿no? Sí. Entonces eso lo motivó a venirse a México, a hacer la empresa. Te diré que el primer año, porque yo permanecí con él 20 años trabajando, entré muy joven, saliendo de la universidad. De la UAM, ¿no? Yo estudié en la UAM, sí. Ajá. Sí, yo estudié en la UAM. Que son de ahí, sí, ¿verdad? Sí, es cierto. Sí. Sí, yo estudié en la UAM. Bueno, creo que salí en el 2000, no me acuerdo. 2000. Entonces mi jefe ya estaba en México. Ajá. Y él ya había planeado hacer una empresa que se llamaba Mexican Press Service, parecida a la que tenía ya, que era International Press Service. A la que trajo le puso Mexican Press Service, y de ahí empieza a trabajar. Y yo llego con él, pues yo creo que de la edad de ustedes llegué con él. Sí. Bueno, pues más que nada, como ya nos conocemos de que salió de la misma universidad que vamos, ¿qué consejo nos daría para tener esta experiencia de lo que nos ha contado y a lo largo, ¿no? A lo largo de su proceso? No detenerse, porque yo salí con una idea de que soy universitaria, lo sé todo. Es mentira. Cuando uno llega a las manos de una persona como él, que era muy humano, sí, y siempre me empujaba a aprender, uno no sabe nada. Ni siquiera sabes contestar un teléfono, ni tomar una llamada, no lo sabes. No sabes ni cómo tratar a la gente. Y él me decía, no que seas universitaria, no me lo decía con esas palabras, pero pues tu universidad no es nada, no tienes el conocimiento de nada. Y si era cierto, me di cuenta muchas veces que yo no sabía nada, que la universidad no me había servido casi para la contabilidad y hacer mi balance general y eso. Pero en realidad lo que vine a hacer aquí no era de contabilidad, era todo. Porque hacía nómina, hacía la contabilidad, presentaba los impuestos, facturaba, cobraba, atendía a los clientes. Yo no resolvía los problemas de las partes técnicas, eso sí ya era imposible para mí. Y conocer las refacciones, muy pocas conozco. Sé de los problemas cuando me dicen, lo puedo decir que tiene porque lo escuché de mi jefe, como un perico cuando repite, pero sí el funcionamiento preciso de la máquina, sé cómo es, pero no voy a reparar una máquina y moverle los parámetros y decir ya quedó tu máquina, eso no. Pero sí les aconsejo que no dejen de estudiar, que aprendan un idioma, otro idioma, que donde vayan se relacionen más allá del área que tengan, no se enfoquen nada más en eso. Él se sentaba ahí, y si él estaba hablando, yo tenía que escuchar que estaba hablando, porque después me decía, oye, ¿te acuerdas? Oye, manda la cotización de lo que yo estaba hablando con este cliente. Y decía yo, es que no te escuché, es que, ¿cómo que no? Si yo estaba hablando, tú tienes que poner atención a lo que yo estoy hablando. Claro que cada persona tiene su forma de ser diferente, pero él era así.
Yo tenía que estar atenta a lo que él estaba diciendo. Así era, es el consejo que les puede dar, que aprendan más, porque es bien triste llegar y decir, puta, no sé ni siquiera contestar el teléfono. Así de triste. Pues bueno, más que nada este video fue para conocer a nuestra licenciada, que en agradecimiento Gracias. le damos ahora sí el tiempo. Y pues Sí. le agradecemos, licenciada, por este tiempo. Ahora sí, Espero que les ayude. de Antes muchísimo. que nada, no por tarea de la escuela, perdón que te interrumpa, No, adelante. ojalá que lo tomen como un ejemplo, una forma de superación. Yo tuve mucha suerte, me considero en haberlo conocido, porque siempre me empujó en hacer más. Aprendí un poco de italiano por él, fui a la escuela, fui a la UAM, ahí estudié italiano. Así. Sí, entonces, cuando te vas involucrando te va gustando. Y siempre un lema que decía, trabaja por respeto al patrón, respeto a tus compañeros. Por eso se trabaja. Y el ámbito de trabajo debe ser agradable, decía. Porque si no estás a gusto en el trabajo, no lo haces a gusto. Vas a decir, ching, tengo que ir a trabajar mañana. Sí. Ya es lunes, ¿no? Así, porque todos lo decimos. Y chismes los odiaba, ¿eh? Que, oye, venía un trabajador a acusar al compañero, lo escuchaba. Pero después de que estaba a la vuelta el chismoso, decía, ¿viste qué clase de persona es? Yo lo voy a sacar en unos días por chismoso. Aunque el otro le venía a salvar a lo mejor, pero lo iba a correr por chismoso. Odiaba eso. Qué bueno, licenciada. Bueno, pues le agradecemos este video, licenciada. Y pues Gracias. nada, pues ahora sí que les agradecemos su tiempo y por haber visto este video. Muchísimas gracias. Que les vaya bien. Suerte. Licenciada, le agradecemos. Que les vaya de bien. antemano, Hasta ¿eh? luego.